Y esta musiquita nos indica que empieza el mano a mano de todos los viernes, momento en donde nos relajamos. No sé si vamos a estar tan relajados hoy, les digo. Se viene el doctor Garbe, va a ser, yo no sé si va a estar tan relajado, pero antes vamos a la presentación del mano a mano. Estamos con Tamola Propiedades, porque si querés alquilar, tasar tu propiedad o vender tu propiedad, tenés que ir a un solo lugar, Tamola Propiedades. ¿Querés vender tu casa? Tamola Propiedades. ¿Todavía no tasaste tu propiedad? Hacelo hoy mismo. Conoce el valor real de tu propiedad. Casas, campos, departamentos, lotes, comercios. Tamola Propiedades. Asesoramiento para inmuebles en sucesión. Atención personalizada. Tamola Propiedades. Nuestros valores: compromiso, responsabilidad, transparencia, deontología y secreto profesional. Llámanos al 15 465 55 22. Visita nuestras oficinas en Hipólito Yrigoyen 154. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Carlos Garbe cuando dirigía el Hospital Intersonal y a partir de allí una serie de cuestiones o declaraciones públicas, principalmente desde la SICOP, pero a veces también acompañadas por otros gremios, empezaron a plantear una serie de cuestiones que siguieron cuando el doctor Garbe dejó la función, que estaba en juicio, que se comía los chicos crudos, que le pegaba a la gente o que era violento. Bueno, y de ahí en más fue escalando hasta bueno, llegar a cosas insólitas, que bueno, algunas podían llegar a tener un viso de realidad y otras nunca. Así que llegó a juicio el doctor Garbe y después de todo lo que escuchamos durante años, lo absolvieron. ¿Qué pasó? Bueno, se lo vamos a preguntar al doctor Garbe en primera persona que nos acompaña en los estudios. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Diego, gracias por la invitación. Tanto se habló del doctor Garbe después de que dejaste, mientras estaba en la función, a mitad de mandato creo, y cuando dejaste la función. ¿Qué pasó? Que antes eras culpable de todo y ahora estás absuelto. No, eso, por suerte llegamos a un juicio y el juicio se ventiló con todas las garantías que se podían dar y se debían dar para aclarar toda esta situación. Y detrás de toda esta situación, todo lo que previamente se habló de mi persona, que lo puedo decir, la mayoría del personal hospitalario no es real, solo surgía de 2 o 3 personas que en cierta medida tenían una diferencia personal conmigo desde hacía bastante tiempo, mucho antes de que yo asumiera la dirección del hospital. De hecho, al mes nomás de haber asumido, y tengo copias, el doctor Pérez y Julio Míguez mandaron una carta documento al ministro pidiendo de que me sacaran del cargo porque tenía una serie de antecedentes que nunca pudieron demostrarlo. Sé que en varias entrevistas después andaba diciendo que ellos podían confirmarlo, que las pruebas las llevaron a la justicia. Nada de todo eso que fueron hablando durante años pudieron demostrarlo en este debate, en esta audiencia. Ahora, vos llegaste a juicio no por todas estas denuncias que como tan públicas, sino por una cuestión puntual, que es la contratación de combis. Sí, sí, sí. O de una combi, eran 2 combis, una combi, no me acuerdo. La contratación eran 5 combis. Ajá. En definitiva terminaron viajando 4, porque fue un día, el día del viaje, fue un día de una importante tormenta, lluvia, y entonces fue imposible completar la cantidad de gente que estaba comprometida para viajar. Entonces viajaron 4. Pero obviamente también el contrato decía que eran 5 combis y hubo que pagar las 5 combis, lo que establecía
el contrato de 28.000 pesos por 5 combis. Bueno, eso se había pagado con fondos del SAMO. Eso se pagaron con fondos del SAMO. Y bueno, y en esa ocasión vos me decías, se pasaron, ¿qué es lo que encontró la justicia en esta contratación? Que se decía que se habían desviado fondos que tenían que ir para salud a la contratación de combis. La situación comienza en que yo recibo desde parte de Jorge Cortés, que en ese momento era el director de región sanitaria, la comunicación desde el ministerio de que debían contratar 5 combis para traslado de personal para una jornada de salud en San Vicente. De acuerdo a mi inexperiencia como director y todavía un poco o escaso manejo de cómo se podía manejar los fondos del SAMO, me he negado en 3 oportunidades a hacer esa contratación, porque yo estaba totalmente convencido de que era solo para insumos hospitalarios o aparatología. Cuando en la tercera oportunidad que me negué a hacer en la contratación de ese servicio, hablando con el doctor Cortés y el doctor Meneses, me dijeron, mira, habla al ministerio, ponete en contacto con el director de hospitales, que te va a decir, que era Claudio Ortiz en ese momento, te va a decir que es una orden del ministerio y cómo se debe realizarlo. Lo hablé con el doctor Ortiz, me dijo, sí, se debe hacer de tal y tal manera, pero para mayor seguridad, conversarlo con el doctor, con el contador Rojas, que es el contador regional del ministerio, te va a decir cómo se procede, se va a comunicar con la oficina de compra y se va a hacer todo un expediente tal como indican la ley. Bueno, es lo que hice. Hablé con el contador Roja, me dijo sí, se procede de tal manera, se invoca tal ley, tal artículo, creo que el artículo 9, pero no recuerdo el número de la ley. Me dijo, yo me pongo en contacto con la oficina de compra para que se realice todo el procedimiento. Bueno, hasta ahí todavía me quedaba cierta duda, cierta incertidumbre de si no estaba en alguna situación de falta. Pero una vez puesto el contador Roja en contacto con la oficina de compra, le hace el procedimiento y a partir de ahí la oficina de compra me dice, se consulta al ministerio si se puede trasladar, le contestan que sí. Ante la respuesta de que sí, el ministerio pone un justiprecio que fue entre 28.000 pesos, 20% más o 20% menos, podía estar el valor del traslado. Cuando se pone ese justiprecio, la oficina de compra le solicita al ministerio que realice la comunicación, el llamado a licitación, o sea, el llamado a licitación pública. Cuando se hace el llamado a licitación pública, se llama a los oferentes. De todos los oferentes que habían, el que presenta una oferta es Bainoto, que en definitiva fue el único y ganó. Bueno, y a partir de allí todo lo que pasó, ¿no? Y llegaste a juicio por eso, que no sé hoy en día cuál sería el valor, pero bueno, la gente en la casa puede sacar la cuenta de lo que cuesta hoy en día contratar 5 combis y el valor actual, y se va a encontrar con un valor que es elevado por una persona particular. Me parece que es bastante extendido en el tiempo para lo que es llegar a juicio por esto, ¿no? ¿Y qué sentís después de esto? ¿Qué sentiste cuando te dijeron que estabas absuelto? La satisfacción de haber llegado a demostrar de que yo no tuve, y tal como dijo en su alegato el doctor de Ciervo, la satisfacción de haber podido demostrar que no tuve intención de dolo, no tuve ninguna intención de defraudación al Estado y mucho menos de una actitud infiel hacia del manejo del fondo.
porque en definitiva yo no manejé el dinero. Yo fui un eslabón casi imperceptible dentro de esa cadena, porque el llamado a la jornada y que se trasladaran el personal con presupuesto del SAMO fue una decisión del Ministerio. Se hizo todo en la oficina de compra, el Ministerio lo aprobó, se termina haciendo la contratación y el SAMO termina pagando. O sea que lo único que yo hice fue consultar si eso era correcto, me dijeron que sí, y en el último punto, que es, obviamente sí me tocaba la participación, de firmar el cheque. Pero también en la firma del cheque nunca es individual, es en forma conjunta, o lo firman dos directores o lo firma el director y el administrador. Claro, bueno, a ver, llegaste absuelto y seguramente mucha gente, nos están llegando muchos mensajes, te manda saludos, te manda abrazos, está contento con la justicia. Y seguramente alguno dirá, bueno, dice, protegieron a la corporación política o lo zafaron desde arriba o lo que quieran pensar, ¿no? Vos sabés que siempre va a haber, y más tratándose de una cuestión política, todo esto. Con todo esto que viviste, que te pasó, ¿volverías a cumplir alguna función pública? No. Obviamente que no. No porque no sea un interés personal. Simplemente que yo ya he superado esta etapa. Te imaginás la edad que tengo, cumplí 70. Pienso que perdón, tiene que haber gente más joven, con otras ideas, con otro dinamismo, otro grupo de gente que trabaje, pero no es que me disguste la función pública. Pero tiene un desgaste importante. Obviamente, lo mío fueron 21 meses, pero de un desgaste fenomenal. Y cuando tu familia, los que te quieren, escuchaban todas estas noticias, ¿te decían algo? Decían, o sea, más allá de... Mirá, Diego, mi familia, mis amigos, mis pacientes, quienes me conocen, les indignaba todo lo que escuchaba, pero el que estaba en la gestión, el que estaba en esta situación era yo y era quien debía hacerle frente a cada una de todas estas situaciones. Obviamente, tolerando cachetazos que no eran los correctos, que no eran los que debían ser, pero sabía que todo venía desde una posición más que nada de tipo personal, porque yo recorría el hospital y no había tanta resistencia. Ni siquiera había resistencia, había un acuerdo de trabajar en conjunto, de forma sincronizada, tratar de sacar todas las situaciones que realmente eran bravas, eran difíciles en el hospital en ese momento, pero era una persecución casi de perro de sulky, de los tres gremialistas que habían. Que a uno lo puedo dejar de lado, que es a Córdoba, porque no era un abierto enfrentamiento, pero sí era una actitud de persecución personal de Pérez y obviamente arrastrando tanto a Fulgenci como a Míguez. Bueno, concretamente siempre se dio la idea de que vos no querías llegar a juicio, de que vos querías arreglar antes, que no querías que esta condena fuera pública y todo lo demás. Finalmente terminó con absolución. ¿Pero vos querías o no querías que llegara a juicio? No, yo quería que llegara a juicio. Cuando comenzó todo esto, tuve reuniones tanto con la familia como con los compañeros de militancia. Me decían, ¿para qué vas a llegar a un desgaste de un juicio? ¿Por qué no se hace no sé exactamente si se dice probation o probation? Sí.
Pero, o juicio abreviado, podía o hacerse juicio también, abreviado, para decirlo más fácil. Y le dije, no, que esto llegue a juicio. Que esto llegue a juicio porque yo sabía, tal como te comenté al principio, yo sabía que no había procedido ni con una actitud infiel hacia la administración de los recursos hospitalarios. No tuve ninguna intención fraudulenta, ninguna intención de dolo. Yo sabía que me había negado porque desconocía que eso se podía hacer. Yo sabía que había pedido autorización e información para que las cosas se hicieran correctamente. Entonces, si llegábamos a juicio, ya había que demostrar quién tenía las verdades. Bueno, nos vamos a una pausita, así el doctor también se puede tomar un vaso de agua y ya estamos con ustedes. Bueno, estamos hablando con el doctor Carlos Garbe, que fue a juicio, resultó absuelto de acusaciones que les hacían mientras cumplió su gestión de director del Hospital Intersonal. Carlos, hablábamos un poco fuera de cámara, porque yo no lo entendía. ¿Por qué una acusación? Porque digo, y esto no es peyorativo, simplemente por el objeto probatorio en el que tenía que trabajar el fiscal. Estamos hablando de una acusación, en este caso puntual, de que vos contrataste 5 combis y la acusación era eso, que habías administrado infielmente el patrimonio del hospital o del SAMO en la contratación. Ahora, no era tan complicada la prueba tampoco, porque había una boleta con la contratación, estaba el que habían contratado en vida, o sea que lo podían llamar también a declarar en testimoniales, estaban los de la administración que podían decir lo que habían hecho o no habían hecho, y de última, si querían llamar a alguien de la provincia, también lo llamaban o le mandaban un oficio y todo lo demás. Es una tarea de investigación que no es tan larga. ¿Cuánto tuviste para llegar al juicio? Y fueron 8 años. Es una locura. Es una locura. Es una tarea investigativa que yo creo que en 6 meses tiene que estar resuelto, ponerle que tengas problemas o los problemas lógicos de tribunales o de la cantidad de gente o de la sábana corta o de 2 años, como una locura, pero a veces están resolviendo en 3 años, van a juiciar en 2 años crímenes complicados de probar o a veces cuestiones. No estamos hablando de un mecanismo de corrupción complicado de entender. Si había corrupción, estaba en una boleta con firma y todo. Estaba todo perfectamente en un expediente, pero solamente un expediente, donde si el fiscal se hubiese dirigido o al hospital o al ministerio solicitando una copia del expediente de la contratación de ese servicio, estaba todo, ahí se cerraba la investigación y hasta hubiera él mismo cerrado la investigación y desistido de elevar los juicios, porque todo lo que te comenté al principio es lo que ocurrió en el expediente. Había un pedido de autorización al ministerio, el ministerio lo autorizó, el ministerio publicó el llamado a licitación, autorizó el presupuesto, todo perfectamente puesto en el expediente y todo bien foliado y firmado, con una junta que avalaba esa contratación. Lo que pasa es que esto vino mal desde el principio, vino sesgado en el sentido de que había una imputación hacia mi persona y solo a mi persona por ser el director ejecutivo, en la que no tenía la responsabilidad absoluta. Entonces, era fácil de investigar, era fácil de decir al hospital o al ministerio, solicito el expediente por el cual se contrató el servicio. Y estaba todo perfectamente encuadrado, incluso... Bueno, ponele que también los organismos públicos tampoco responden tan rápido, ya conocemos con la administración pública, más si tenés que pedir algo en el Ministerio de Salud de provincia, pero bueno, damos 2 años, como una locura. Digo, ya está, o sea, si te acusaban de robo y de romper una vidriera, te habían agarrado con la cámara del local y la del costado de la calle. Vos estabas firmando eso y había una boleta y estaba el precio y estaba por qué se había contratado y si estaba mal, acá está, colóqueme las esposas. Exacto. Era casi un delito infraganti, te diría. Inflagrancia.
En ese caso estaba todo perfectamente como para que el fiscal en 2, 3, 4 meses, a lo sumo un año, dijera, listo, yo no tengo más prueba que buscar, con esto elevo a juicio y esto se hubiera terminado en el 2016, el 17, y bueno, llegamos a esta instancia. ¿Vos pensás que había una intención de que estés procesado eternamente? Sí, sin lugar a dudas. Porque, te repito, el cheque lo firmamos 2, es firma conjunta. Por lo tanto, el administrador no fue imputado. Se supone que el administrador, al firmar el cheque conmigo, está de acuerdo en algo. No sé si en la intención de dolo, no sé si en la intención de administrar infielmente el patrimonio del hospital, pero firmó conmigo, es corresponsable. Pero además de firmar el cheque, ese cheque lo paga SAMO. Hay otra oficina encargada de ese pago. Oficina de SAMO no fue imputada. Por el contrario, fue desde ahí donde sale esa fotocopia de los cheques para que se me haga la denuncia. Bueno, ¿y cómo te encontrás en este momento? Porque yo sé cómo llegar a los 50, no sé cómo llegar a los 70, como me decías. Yo sé que a los 19 años era bastante más calentón que ahora y peleaba por todo y era insoportable en el móvil y siempre me peleaba con alguien y todo lo demás. Y con el tiempo uno va cambiando. ¿Cómo lo viviste a los 70? No, bien, te repito, Diego, bien porque sabía que no había no había habido ninguna conducta infiel de mi parte, ninguna conducta fraudulenta. Entonces yo lo esperaba tranquilo porque, te lo dije al principio, yo deseaba que llegara el juicio, pero en el transcurso del tiempo, sí, uno le pega fuerte, le cachetea un poco, que ver salir a un personaje casi toda la semana, en un medio u en otro, haciendo como que uno era el peor del barrio, era que tenía todos los antecedentes penales desfavorables, que no podía transitar la calle, cosa que pega, pero por suerte se llega a este final que es el que yo sabía que tenía que ser. ¿Te arrepentís de algo en la gestión? No, yo sé que fue a los tumbos la gestión. Tuve poco presupuesto, o tuvimos, porque voy a incluir a los 2 directores asociados que tuve. Tuvimos poco presupuesto, tuvimos un edificio que estaba totalmente deteriorado y no tuvimos presupuesto para... Cuando tuve una reunión en el ministerio para conseguir presupuesto, bueno, se perdieron las elecciones, hubo cambio de gobierno y no concretamos lo que en el mes de mayo o junio, que también habíamos tenido jornada de gestión de salud, había pedido un presupuesto para reparar todo el hospital. Carlos de Jan, muchísimas gracias por tu presencia aquí. No, por favor, al contrario.